Bueno amigos, muy buenas noches, tardes o días para quienes nos estén viendo. Este es nuestro primer episodio de Heridas que Hablan y el día de hoy vamos a estar hablando de el dolor emocional y el sufrimiento y cómo son las maneras en que solemos de maneras erróneas expresarlo. En lo que nos vamos a estar enfocando principalmente en esta tarde. Vamos a hablar de diferentes temas relacionados a este dolor, como lo es los problemas que puede haber con la autoimagen, el aislamiento social, el abuso de sustancias y el suicidio. Entonces, esperemos les guste este primer episodio de una serie que esperemos continúe. Nuestro primer tópico es la autoimagen, que yo creo que es lo primero que tenemos día con día, porque la autoimagen es súper importante para cualquier contexto de la vida, ya sea para una entrevista de trabajo, el cómo te vean los reclutadores, puede ser también para ir a inscribirte a la escuela, cómo te ven los directivos. O sea, tu presentación es importante. ¿Qué pasa con la autoimagen? Bueno, en diferentes contextos, no sé si quieran apoyarme, chicos. Hemos visto como que un aumento, ¿no? de esto, de que... De la distorsión que... De la distorsión por temas... Se ve mucho en redes sociales. Yo lo he visto demasiado en Instagram. Cómo se proyecta toda esa vida perfecta, ¿no? Y cómo los demás buscan compararse con otros, de que, oye, ¿por qué esta persona, si tiene mi misma edad, cómo es posible que ya tiene tanto alcance en la vida que yo? O sea, y es cuando inicia esta distorsión, esta crisis de que te pierdes y te empieza como que a dar este bajón, y es donde te da empiezas a perder esa confianza en ti mismo, ¿no? Te da el bajón de autoestima, porque la autoestima va de la mano con la autoimagen. La autoimagen es esa versión de ti, eso que ves en el espejo, y la autoestima es esa valoración que tú le das a lo que ves en ese espejo. Entonces son diferentes ambas cosas, pero van junto de la mano. Y pues es algo que yo he visto muchísimo con las redes sociales, y también en el ámbito del modelaje me ha tocado verlo, el cómo tienes que proyectar en una pasarela, por ejemplo, una imagen súper segura, ¿no? Te lo exigen los maestros o los jueces que estén ahí, el proyectarle a la gente una autoimagen de seguridad, de confianza en ti mismo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los chicos pues no tienen las herramientas, ¿no? O la psicoeducación para poder proyectar eso en pasarela. Y que pues, ¿qué llega a pasar cuando no hay este acompañamiento? Pues una depresión, un aislamiento del mundo, de lo demás, y entonces también puede haber esta crisis de identidad en los chicos y en las chicas. Se les puede complicar el proyectar una sana, ¿cómo les diré? Una sana imagen, y crea toda esta distorsión que estamos hablando de lo que causa el dolor emocional. Ahorita que estabas comentando de las redes sociales, pues las redes sociales son relativamente recientes, ¿no? Pero es algo que se ha visto a través de los años. Antes de las redes sociales en televisión, veíamos ese estándar de belleza que teníamos que aspirar, lo que nos imponía la sociedad era: si eres hombre tienes que verte así, si eres mujer tienes que verte así. Lo plasmaban en revistas, lo plasmaban en los programas, y el estarse comparando tanto con esa imagen que te promovían los medios sociales, muchas veces te distorsionaba a ti la imagen que tenías de ti mismo. No sé si recuerdan, bueno, estabas un poquito más chico, pero en los 2000 era de que tenías que estar demasiado delgado para verte bien, para encajar en lo que se esperaba de ti. Y por lo menos a mí me tocó, sobre todo en amigas que tuve cuando estaba en preparatoria, allá por los 2000, que me tocó ver que una amiga vomitaba
tenía atracones y después vomitaba porque sentía mucha culpa por haber comido y quería sacarlo, quería no engordar. Entonces es triste cómo pues los medios, las redes sociales te empujan a esto. Y pues hoy en día, como lo comentas, en el Instagram, tú que estás en el modelaje, pues lo ves también muy fuerte, muy marcado entre tus compañeros. Pero sí, y a final de cuentas es ese dolor que te ocasiona el compararte con otra persona y que malamente eliges este camino. Algo que también me llamó la atención, dejando un poquito de lado el tema del modelaje, me gustaría tocar un poco, ya que Sara estuvo era taller o curso, ¿verdad? De Sí, tanología. tanología. También se relaciona de cierto modo el duelo con la autoimagen, la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? Porque al momento de tener esta pérdida de alguien que nada más, pues, claro, o sea, se te viene abajo todo el mundo y como que comienzas a descuidarte a ti por el dolor, el tema principal que tenemos, la emoción, el dolor. Más que nada, pues la autoimagen es la manera en la que las personas se perciben a sí mismas, ya sea por personalidad o por aspecto físico. Basándonos en lo que estaban mencionando de las redes sociales, cada vez es más fuerte la presión que se tiene mayormente la adolescencia, pubertad y jóvenes, de cómo te tienes que percibir a ti mismo y la disposición que tienen los cirujanos de estar modificando y moldeando el cuerpo cada vez es mayor. Entonces, para las personas el moldearse el cuerpo es más accesible. Sí, se promueve mucho el comprar la imagen. Ok. Con respecto a su personalidad, la percepción de las personas a veces no se sienten capaces, lo asocian de manera negativa y es donde se aíslan y dicen no soy lo suficiente, porque yo no soy así tan genial como mi amiga, pues no, realmente no se aceptan. Entonces ahí es donde viene un aislamiento y es donde las personas entran como en una depresión, en un profundo... Sí, se ve muy afectado su estado de ánimo. Una profunda depresión. Y eso asocia a otras cosas. O sea, la autoimagen a mucha gente no le toma tanta importancia como los otros temas que vamos a tomar, pero sí es importante, porque de ahí también deriva, ¿no? Ya sea las adicciones, la depresión, el suicidio, lo que está... No se habla de eso, pero es lo que ves diario. O sea, con lo que te enfrentas todos los días, en las mañanas, que te ves en el espejo. Y más con los adolescentes, ¿no? Que vas llegando y ves que tu hijo, mamá, es que mira, ya me salió pancita y tú lo ves súper delgadito y dices, hijo, pues yo creo que necesitas alimentarte mejor, ¿no? Es que ¿saben qué sucede? Todo esto también viene mucho del ambiente en el que estamos. A mí en lo personal me ha tocado ver por parte de mi trabajo situaciones en donde los niños en plena pubertad con todas las hormonas presentan acné, es un acné de pubertad. Entonces me ha tocado escuchar que las mamás incluso dicen, es que nadie te va a creer si te ves así, es que tú te ves mal así. Me ha tocado casos en donde también llevan a sus niñas de 16, 17, 18 a querer realizarles tratamientos estéticos porque están gorditas, o porque se les mira la grasita, o porque es que yo traigo a mi hija porque mi hija ya estoy viendo que está engordando, cuando la niña apenas si se encuentra en pleno desarrollo. Entonces, al menos a nosotros, ¿cuántas veces no nos dijeron, ya te estás poniendo más cachetona, ya te estás poniendo más gordita? O los apodos, ¿no? Sí, la gorda. Así es. Mi gordita, dime la gorda. Así es. Entonces yo creo que esto también influye bastante. Comentaste hace un momento, lo de las redes sociales. Yo creo, opino, que si alguno es padre de un niño o una niña, si tú desde que ellos son pequeños le empiezas a explicar lo que es el amor propio, que los cambios son normales y que lo importante en este caso es la salud y no el cómo te ves, pues al final y al cabo, si en algún determinado momento en la escuela le hacen un mal comentario o algo por el estilo, ella o él no lo va a percibir de una manera negativa. Yo en mi caso tuve una sobrina de unas pestañas preciosas, chinas, larguísimas, bellas, y unas compañeras de su escuela le dijeron que sus pestañas estaban horribles. La niña llegó y se cortó las pestañas con tijera. Nunca se lo dijo a sus papás, nunca se lo dijo a sus hermanas. Su mamá la encontró con las tijeras en mano y con las pestañas todas destruidas. Entonces, digo yo, si tú como padre puedes prevenirlo, pues mejor, súper bien.
¿Qué tanto creen ustedes la teoría esta de que, bueno, relacionado a la autoimagen, de que influye, por ejemplo, una niña que se está maquillando y la ve la mamá y la niña se asusta? Imaginemos dos posibles casos. En un caso, la mamá la regaña por maquillarse y en el otro caso, la mamá la aplaude por maquillarse. ¿Usted cómo creen que van a crecer esos dos tipos de niños? A la que regañaron por maquillarse y a la que no regañaron por maquillarse. Pues yo creo que la que regañaron por maquillarse definitivamente va a tener una inseguridad, porque para empezar es algo que ella asocia con los adultos. Y cuando lo está haciendo, pues lo está haciendo sin saber. O sea, ella está esperando la reacción de la mamá para saber si lo que está haciendo está bien o está mal. Y ya partiendo de que la mamá la regaña, ya de ahí pues la niña puede desarrollar inseguridades o algo parecido. Pero también puede que lo llegue a ser escondidas de la mamá. Sí, justo. Sí se va a generar inseguridad y la desconfianza hacia la madre. Pero pues, sí, ¿de qué edad estamos hablando de una niña que se maquilla? Y más porque, bueno, la mayoría de veces, y a mí me ha tocado porque soy padre también de un adolescente, empieza mucho con la influencia de sus compañeras. Si las demás se maquillan, a lo mejor tú no quieres maquillarte, pero las demás están maquillando y necesitas pertenecer, porque uno siente necesidad de pertenencia. Claro. Entonces, ¿qué hago? Pues me maquillo. Y si me regañan por eso, entonces ahí entran los conflictos. Hay un autor del humanismo que se llama Carl Rogers. Carl- Ajá, que habla exactamente de eso, lo que es, explica la congruencia de lo que eres y lo que realmente ves. O sea, lo que tú ves a lo mejor no necesariamente es lo que eres. No sé si me hice bola, ¿no? El chiste es que eso ya es un estudio, o sea, se ha estudiado anteriormente y se ha hablado, ¿no? Entonces, Carl Rogers habla del autoconcepto, de la imagen ideal y del real. ¿Qué es lo que realmente eres y qué es lo que quieres ser? Entonces, estar poniendo firmes las bases conforme a la persona y decir, ¿sabes qué? Tú eres así, tú quieres estar mejor con tu cuerpo, vamos a hacer ejercicio, te acompaño para que subas autoestima, para que se sienta mejor consigo misma, para que baje el concepto negativo de lo que es la autoimagen. Sí, aceptando lo que uno no puede cambiar y trabajando en lo que puede mejorar. Así es. ¿Y tienes algunas recomendaciones de cómo elevar de manera positiva? Bueno, yo creo que, a ver, el cómo podemos ir deteriorando nuestra autoimagen es por ejemplo, hoy me voy a comprometer a levantarme temprano y no lo hago. Hoy me voy a comprometer a desayunar a mi hora y no lo hago. Entonces vas tachando cosas en tu día y eso, claro, te va bajando el autoestima. ¿Por qué? Y porque no estás teniendo ese compromiso contigo mismo y poco a poco vas perdiendo tu propia confianza. Entonces aquí es donde decae por completo la autoimagen y la autoestima. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir ese tipo de situaciones? Pues yo creo que desde que te despiertas, ir ganando estas pequeñas victorias. Sabes que voy a llegar temprano a la universidad, voy a llegar temprano a mi trabajo y eso es una pequeña victoria. Sabes que voy a terminar este documento que me pidieron en mi trabajo, es otra victoria. Sabes que voy a llegar a comer temprano con mi familia, es otra victoria que va sumando durante el día y esto te va subiendo tu autoestima y también tu imagen. Entonces La profe que había puesto como un ciclo, ¿se acuerdan? Sí. Cuando las personas lo piensan y dicen, bueno, ok, tengo un problema, no sé, subir de peso, ¿no? Y sabes lo que tienes que hacer, pero el siguiente paso es la acción. Claro. Y la gente ahí, mucha gente se frena y dice, ya sé que tengo que hacer ejercicio, que me tengo que levantar temprano, pero hay algo que te frena. Claro. Entonces ahí es donde hay que poner mucha atención y dar el siguiente paso, decir, ¿sabes qué? Hoy sí o sí me levanto y ya vemos qué pasa. Y entonces no irlo pensando, o sea, un día a la vez estar haciendo las cosas para que puedas salir adelante con respecto a tu tema que traigas. Y el siguiente tema era el tuyo, ¿verdad? El de lo que es el aislamiento social.
de la mano. ¿Qué tiene que ver? Claro, tiene que ver. Por ejemplo, si nos metemos en el ámbito de las redes sociales, tú lo dijiste hace un momento, nos esforzamos tanto por encajar en una sociedad que cuando no lo logramos, nosotros mismos nos decepcionamos y muchas veces caemos en lo que es un aislamiento. Hay personas que no se sienten suficientes o no sienten que pertenecen a un lugar. En este caso, si me permiten doy mi ejemplo. En la universidad realmente yo estudié una carrera que a mí no me gustó absolutamente para nada, la estudié más que nada por presión de mis padres y yo me senté fuera del lugar todo el tiempo. Yo me juntaba con personas y escuchaban que a ellos les apasionaba y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Poco a poco me fui aislando en el sentido de que pues en la universidad pues uno quiere salir, es la mejor época de la vida, ¿no? Que todo el mundo te lo dice. Me invitaban a fiestas, yo no iba. Me invitaban a eventos, yo no iba. Me invitaban a ir a tal lugar, yo no iba. Yo me la pasaba encerrada en mi cuarto, mirando constantemente mis redes sociales de que fulanita hizo esto, fulanita hizo aquello, alguien tuvo una maestría, alguien fue un posgrado y yo sentía que no pertenecía tal cual a ese lugar. Y alejándote cada vez más al ver esto, ¿no? Así es, me alejaba. Y dirían, bueno, fue solamente la escuela. No, llegué al punto en el que me aislé completamente hasta de mi familia. Que si mi familia me decía como que, vamos, no. Yo me quedaba literalmente acostada en mi cuarto. Y de ahí no salía. Era de llegar de la escuela al cuarto, del cuarto a la escuela. Entonces era mi mundo y mi momento, ¿no? Que dirán, pues muchas personas les gusta pues su momento de soledad, ¿no? Todo el mundo lo necesitamos. Pero en este caso yo ya ni siquiera quería ni me nacía tener tal cual un contacto con alguien. O sea, soledad pues tú lo eliges, ¿no? Pero tal cual el aislarte y es algo que tú vas, ¿cómo se puede decir? Te estás orillando a eso. Y entras en tu zona de confort. Así es, entras en tu zona de confort. Tú ya no te sientes feliz, ya no te sientes suficiente. Sientes, o al menos en mi caso, que no eres valiosa. Que si en algún punto algo te sucede, nadie se va a dar cuenta, no eres tan importante como para que algo cambie. Y es ahí donde se puede empezar a desarrollar la depresión, la ansiedad. Entonces, si alguien tiene a alguien que, afortunadamente yo tuve personas que me mandaban mensaje, ¿cómo estás? Vamos por un café. Y a pesar de que yo decía, ¿para qué? Ay, ¿para qué? Ay, ¿para qué? Si ya se fueron a tomar un café con otras personas porque quieren estar conmigo si yo no soy divertida, si yo no soy esto. Pues al final me sacaban y después de un tiempo hasta yo pedí disculpas, el perdónenme, me estaba aislando porque yo misma no me sentía suficiente conmigo misma. No sentía que valiera. Y pues al final agradezco inmensamente que esas personas siempre estuvieran constantemente. Y considero yo, por ejemplo, los padres pues no lo saben, ¿no? Simplemente dicen, ay, mi hijo se la pasa en el cuarto, encerrado, no sale, no socializa. Pero hay muchos casos en donde piensan que eso es como algo muy normal y pues ciertas cosas que tú puedes hacer para evitar ese aislamiento, pues aunque suene fácil, es complicado, ¿no? Hacer actividades. ¿Sabes qué? Dirías hace ratito, hoy me levanto. Claro. Y hoy voy y camino una cuadra. Hoy me levanto y hoy saludo al vecino. Hoy me levanto y hoy voy a ir a tomarme un café. Hoy me levanto, me meto un deporte. Es que sirve mucho porque cuando sales de esa zona de confort, te sientes como raro, ¿no? Al principio te sientes raro, pero después te das cuenta de que realmente necesitabas eso. Por ejemplo, yo soy muy así, pero eso ya es parte de mi personalidad, el estar siempre encerrado. Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a salir. Y me salí, me fui a un taller de pintura en óleo. Y vieran qué bonito es, porque conecté con muchísimas personas. Y dije, wow, o sea, fui desde mi casa hasta un lugar súper lejos, pero me sirvió, porque regresé a casa con otra mentalidad, regresé a casa con una vibra distinta, con una energía positiva, conocí personas nuevas, entonces dije yo, tengo que hacer esto más seguido, porque realmente funciona, te hace bien a ti, y creo que así avanzas más en la vida. No, deja tú de eso, o sea, realmente había leído que cuando tú te aíslas,
de los receptores que necesitamos a diario, o sea, esa conexión con la humanidad, es cuando comienzan muchísimos más problemas, aparte de la ansiedad y la depresión. Pues O sea, somos prácticamente, seres sociales. totalmente, o sea, necesitamos ser sociales, necesitamos esos estímulos. Es como que las luces empiezan a ir apagando de una por una. Conforme te estancas, se empiezan a apagar los foquitos. Así es. Cuando te retraes, cuando te pones en aislamiento, o sea, estás bien por un rato, pero poco a poco llegan esos pensamientos intrusivos que te van carcomiendo la mente y pues todo lo empiezas a ver negativo. Cuando la realidad no es así, o sea, tú la estás distorsionando. Tienes que salir al mundo, tienes que experimentar más cosas, rodearte de otras energías para que esa energía negativa que se está creando aquí, pum, se elimine. Estaba pensando, ya ves que muchas veces dicen, oh, es que no siento motivación. ¿Cómo voy a hacer las cosas si no me siento motivado? Pues bueno, un secreto que descubre uno adelante en la vida es que la motivación no llega. Uno tiene que empezar a hacer las cosas y conforme va haciendo las cosas, empiezan a hacer la motivación. Eso está cruel en la vida, eso. Pero primero tiene que hacer uno y luego van a hacer la motivación. Por eso, como lo comentan ustedes, si me pongo pequeños objetivos, tengo un pequeño logro. Y cada que tengo un logro, ya tengo dopamina, serotonina. Mi cerebro me va recompensando por esas pequeñas cosas. Y ahora ya tengo la fuerza y quizás hasta la motivación para hacer otra cosa. Y otra cosa pequeña me lleva a una cosa un poquito más grande. Y esas pequeñas actividades poco a poco me ayudan a ir mejorando y saliendo de ese estado en el que no me quiero encontrar, en el que no quiero estar. Porque por más que lo neguemos y digamos que no, nos causa sufrimiento estar aislados, nos causa sufrimiento vernos de una manera que no nos queremos ver. Y a veces elegimos las respuestas equivocadas para este sufrimiento, ¿no? Pero sí, la motivación no nace, hay que trabajarla. También me hace pensar, uno como padre, como los que somos padres, cómo identificar cuando nuestros hijos se aíslan. Porque podrás decir, mi hijo es muy tranquilo, se la pasa en su cuarto. Para mí mejor a que ande en la calle, que es muy peligrosa. Pero, o sea, no se ponen a pensar la mayoría de los padres en decir que el peligro no nomás es la calle, o sea, también hay en la mente. Nuestra propia mente es el que te está agobiando y ese sufrimiento que lo tienen en silencio. ¿Cómo identificar cuando tu hijo, tú dices, ¿sabes qué? Algo está mal. Hay un aislamiento ahí, está muy retraído, está muy callado, no me habla. Y por lo regular creo que eso pasa con los adolescentes, ¿no? Cuando tienen esos cambios hormonales, pues también yo digo que hay que hablar, hay que sacarlos, hay que llevarlos a pasear, hay que ver qué está pasando, con qué frecuencia se niegan a hacer las cosas, ¿no? La convivencia. Más que nada la convivencia. Tal cual la convivencia, o sea, lo mencioné hace un momento, está bien querer tu espacio, está bien tener ese sentimiento de hoy necesito un poco de paz y tranquilidad y estar en mi mundo, pero por ejemplo, si tú eres una persona que te retraes, que no quieres convivir ni siquiera con tu propia familia, que no quieres estar con amigos, que incluso tu mundo son, por ejemplo, ahorita mucho los videojuegos o estar constantemente al pendiente de redes sociales, sin el hecho de que tú tengas los estímulos externos, ahí ya se empieza a convertir tal cual como un aislamiento. Tu vida y tu mundo son prácticamente tú, tu cuarto, tu computadora, tu teléfono. Incluso, no sé si ustedes están de acuerdo, a falta de estímulo, los vamos a buscar de otra manera. Por ejemplo, los videojuegos, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, las drogas. Que aquí va el siguiente tema. Aquí va tu tema. Sí, eso es muy importante, a pesar de pues, todo lo que se habla y que todo se entrelaza, todo tiene que ver una cosa con la otra, pues de ahí surgen a veces la mayormente de las adicciones, pues eso es una enfermedad crónica. La verdad, el cerebro se caracteriza por la búsqueda de un consumo, por de una acción, estar adquiriendo algo que te reconforta. Y por lo regular no entienden o no logran comprender a qué magnitud te está dañando, ¿no? El buscar el confort, el tener lo que tú quieres o lo que te haga sentir mejor en el momento y no dimensionar qué es lo que te está haciendo mal, ¿no?
El consumo de sustancias es una de las adicciones que por lo regular se piensa, ¿no? Adicciones y lo asocias con drogas, marihuana, lo que tú quieras. Pero también está en las conductas, cuando las personas apuestan y que no pueden dejar de apostar, porque esa es una adicción, están adictos, están dependientes de las acciones o de la sustancia que se está realizando, ¿no? Algunas de las características principales pues pueden ser la abstinencia, la pérdida de control, cuando dices, ¿por qué no puedo tener? Y lo que actualmente se está manejando y no lo ven es la adicción a las redes sociales, al consumo de la tecnología, al estar en el celular. ¿Cuántas personas si se salen de su casa y dicen, dejé el celular en mi casa, se regresan porque dependen mucho de las redes sociales, incluso con los likes, con los views? Hay gente que se pone muy mal, mal cuando no le dieron un like a su foto que subió. Es que yo dependo de las personas y se hacen adictos a estar surgiendo, metiendo información ahí, ¿no? Había estado revisando un video que hablaba justamente de eso, de ese tema, de la valoración que a veces buscamos en redes sociales. No quiero conocer la opinión de ustedes, pero decían que las personas que no publican casi fotografías en redes sociales o no exponen su vida en redes sociales son las personas más plenas, las personas con mayor autoestima. ¿Por qué? Porque no necesitan la valoración de externos. Y que las personas que publican diario una foto o que están exponiendo su vida constantemente en redes sociales es porque esas personas tienen muy baja su autoestima y buscan valoración externa. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Ahí es como una línea muy delgadita con respecto a eso, porque puede ser una persona que publicaba 1, 2, 3 imágenes normalmente y de repente no publica nada y tú dices, yo ni me acordaba de tal persona, ¿no? Pero puede ser el caso de que me está comentando Alexa, o sea, personas que publicaban y ahorita ya no porque tienen una crisis de aislamiento, tienen un problema. ¿Qué está pasando? Porque antes sí ponías, ahorita ya tienes como 3, 4 años que no pones nada, ni me acordaba de ti, o sea, ya ni te había mirado y somos vecinos, ¿no? Y a otras personas que probablemente no necesitan eso. Entonces, es como, depende, ¿no? La palabra de los psicólogos, todo depende. Sí. Es multifactorial. Pero en el caso de las adicciones, pues regularmente pues lo asociamos con el consumo de sustancias. Cuando tenemos un familiar que depende mucho, que empieza a tornarse agresivo, a tornarse con conductas que no van, empiezan a robar, pérdida de trabajo, afectan a la familia, se ponen muy intensos, ¿no? Afectan a la pareja, a los amigos, escuela, trabajo y al mundo en sí, ¿no? Y cuando ya tienen la adicción, ellos mismos como que te dicen a gritos, ayúdame, pero no pueden dejar de hacerlo porque esto es una enfermedad que ellos tienen. Ellos te podrán decir, sí, me voy al anexo y me interno, y a las 2 semanas que pasan su abstinencia y que tienen un malestar físico tal cual, como si los hubieran golpeado, como si tuvieran una enfermedad, lo pasan, pero salen en 3 meses y vuelven a recaer, y vuelven a recaer. También se da mucho que cuando una persona tiene una adicción, la puede negar. La niega hasta alcanzar, aunque sea muy evidente, la persona sigue necia en negarlo. Claro, porque es un duelo. Sí, es un duelo, o sea, se ponen en ese plan de yo tengo la razón. Claro. Y de no puedes decirle ningún comentario porque la persona se siente atacada, se siente vulnerable y juzgada, entonces se siente así como si lo estuviéramos señalando. Entonces, ahí es cuando comienza este comportamiento agresivo hacia su entorno. Ahora estaba mirando un podcast, no recuerdo del psicólogo que estábamos saliendo, hablaba con respecto a las familiares que ya tienen una persona con adicción. Ella decía que no reprocháramos a la persona de que es que eres, y con palabras antisonantes y estarlo juzgando. Ahí más que nada se tendría que aplicar la escucha, tienen que escucharlo
y comprender cuál es su sentir, qué es lo que lo está orillando a realizar esas acciones, esas conductas, a consumir eso, y ayudarlo, obviamente, pues ya sea internarlo con un psicólogo, con algo que le ayude, con un profesional, y después no premiarlo de manera física, porque la mayoría de las personas, ay, mira, ya saliste, ya tienes 3 meses sin consumir, perfecto, yo te compro un celular, le dices al adolescente, ¿no? Te compro un celular porque estás muy bien, y ya entonces empiezas a premiarlos con cosas materiales. Y ella dice que no lo realicemos de esa tal manera porque empieza como a generarse un interés y empieza a manipular la situación la persona, y tengamos que como darle a esas acciones positivas de decirle, muy bien, hijo, te queremos mucho, mira, estás con tu familia, o sea, hacerle entender que tiene completamente el apoyo, el amor de la familia, pero no hacerlo de manera física, monetaria, ni nada de eso, por el estilo. Es que prácticamente estarías generando otra En adicción. la conducta. Estás generando otra adicción de si esta adicción la estoy dejando, me van a dar un premio. Bien lo dijiste ahorita, estás reforzando. De hecho, como hubo una profesora que creo que nos dijo que hubo un caso donde la mamá decía, no, es que yo no le doy dinero a mi hijo para que se drogue. Y entonces, ¿dónde saca el dinero? Ah, es que ya he visto que saca de mi cartera. Lo estás reforzando. Propiciando, sí. Exactamente. Entonces, prácticamente estás alimentando. No, es que otra yo tengo a enfermedad. mi hijo aquí, yo no le doy dinero, pero yo lo mantengo. A mí no me da para el agua, no me da para la luz, no me paga renta, pero yo no le doy dinero. No tiene responsabilidad. No tiene la responsabilidad. Cuando consigue un trabajo es completamente un sueldo disponible para las sustancias que quiere adquirir, ¿no? Claro. Entonces hay que tener también esa... Parecía que la misma familia está ayudando en ese ciclo, ¿no? Inconscientemente. Al hacerse de la vista gorda, al fingir que no está pasando nada. Había un comentario que escuché que se me hizo muy interesante y decía, las drogas no son el problema, son la solución. ¿Cómo las drogas van a ser la solución? Y decía así porque la persona que se droga no se está drogando pensando, voy a molar mi vida, voy a echarlo todo a perder, por eso me voy a meter esto a mi cuerpo, ¿no? Por esto voy a consumir, no sé, lo que quieran llamarlo, cocaína, marihuana, lo que quieran, ¿no? Sino que suele ocurrir como un escape del sufrimiento, de la realidad que se está viviendo, que me está causando este malestar. Claro. No estoy drogándome para tener un problema mayor, me estoy drogando porque quiero escapar del problema que tengo. Como lo hablamos ahorita, que a veces la mamá se hace de la vista gorda, bueno, porque probablemente es un problema que está afectando a la familia, sabe que está afectando al hijo, y el hijo está respondiendo en consecuencia de ese problema, por eso ella prefiere mejor hacerse de la vista gorda. No todos los casos son iguales, obviamente, ¿no? Pero, pues sí, las drogas muchas veces terminan siendo un resultado fallido de un problema más grande, y no nada más las drogas, el aislarse también, no es como que alguien dice, decido que me voy a aislar y me voy a alejar de todos. No, es el resultado de otro problema que está oculto, o sea, tapa ese problema. La dismorfia corporal también es el resultado de otro problema. ¿Qué herramientas le faltaron a esta persona y por qué le faltaron herramientas para que al compararse se sienta menos y actúe de esta manera? Porque al compararse recurro a la anorexia, a la bulimia, al aislamiento, al consumo de sustancias. A final de cuentas, a todo lo une un problema que está causando un sufrimiento, y este sufrimiento termina en estas consecuencias. Sí, siempre va a haber un trasfondo realmente. Bien dirían los psicólogos, ¿no? El problema nunca es el problema. El problema nunca es el problema, justamente eso. Arjona. El problema no es el problema. A veces el psicólogo a la Arjona. El problema es que te creo. El problema es que Bueno, y entonces todos estos temas que estábamos mencionando, ya cuando están en una magnitud mayor y que ya podríamos decir que abarcan hasta una depresión mayor. Una depresión mayor. Y llega la parte que nadie quiere tocar el tema, nadie quiere hablar de eso, porque ¿cómo? A todo el mundo le asusta. A todo el mundo le asusta el suicidio. dicen muchas personas, no hables de la muerte porque la llamas. Pero es de las peores cosas que se puede hacer. Ahorita quisiera
adentrar un poquito más en el tema de hablar acerca del suicidio, pero primero quisiera empezar con cifras, porque realmente son un poco alarmantes las cifras, y no es un poco, realmente es mucho lo alarmante de las cifras, ¿no? Estaba buscando, por lo menos en México, en el INEGI está las razones por las cuales la gente puede morir, bueno, las razones por las cuales la gente muere, y las va enumerando, de mayor cantidad de personas que mueren por esa razón a menor. Resulta que por lo menos en el grupo de jóvenes de 15 a 24 años, la principal razón por la que mueren es por accidentes. Bueno, está fuera de sus manos. La segunda razón es por asesinatos. Sí, pues Latinoamérica, tristemente. Pero la tercera razón, lejos de ser enfermedades o cualquier cosa que esté fuera de nuestras manos, es algo que sí podemos prevenir. No podemos prevenir quizá el accidente, y desgraciadamente vivimos en un país donde la violencia es muy grave, pero la tercera razón es el suicidio. La tercera razón por la que los jóvenes mueren es porque se suicidan. Es muy triste esta cifra. El suicidio se considera un problema de salud pública mundial y es algo que se puede evitar. Hablar del suicidio es una manera de prevenirlo. Callar acerca del suicidio es una manera de crecer el problema. Hablarlo no mata, callarlo sí. ¿Qué es el suicidio? Es algo que necesitamos especificar. Bueno, pues el suicidio es el intento deliberado de quitarse la vida, según la OMS. Entonces, entendiendo esto, sí es algo grave y prevenible. El suicidio no empieza con una persona diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero morir, ya me quiero morir, ya no quiero estar aquí. Empieza, bueno, perdón, no sé si empieza así, empieza con ideas, pero no empieza de buenas a primeras en una persona matándose. Empieza con ideas, empieza con pensamientos, y luego se va planificando, y luego se intenta y se consuma, pero no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso donde el motor de este proceso es el sufrimiento. El dolor es inevitable. El dolor es una respuesta de nosotros hacia algo que nos está ocurriendo. Algo me pasa, algo físico, me está lastimando, me duele. Algo me pasa, algo psicológico, me está causando dolor emocional, y el problema es no el dolor nos alerta de que algo malo está ocurriendo, el problema es el sufrimiento es el dolor más esta narrativa negativa de este dolor. Me pasó X cosa, tuve una pérdida, y viene esa pérdida, ese dolor de la pérdida se suma con una narrativa negativa, ya no puedo seguir adelante, mi vida ya no tiene sentido, ¿para qué estoy aquí si ya no está X persona? Y empieza como una idea que se va alimentando y va creciendo, y puede terminar en algo muy malo. La ideación suicida son este tipo de pensamientos donde uno piensa acerca de la muerte. Puede ser pasiva, cuando uno solamente lo piensa de manera de quisiera ya no despertar. ¿Cómo me gustaría no estar aquí? Ojalá ya no estuviera para que estuvieran felices los demás y ya no tener problemas. Puede ser de manera activa, pensando en quiero morir, quiero matarme. Podría hacer esto para hacerlo. Cuando la ideación suicida es activa, tiene una planeación donde la persona piensa en métodos para llevar a cabo esto. Piensa la hora, piensa el lugar, piensa cómo lo va a llevar a cabo. Llega a ser un factor de riesgo aún más grande. Claro, todo lo anterior es un factor de riesgo, pero llega a ser un factor más grande cuando la persona ya empieza a conseguir lo que necesita para llevar a cabo este intento. El intento es cuando la persona deliberadamente atenta contra su vida. Es una acción premeditada, prácticamente. Es una acción premeditada.
justo los suicidios ocurren, estadísticamente el día de mayor suicidios es el domingo. El día que la mayoría de la gente tiene menos cosas que hacer, es el día que la gente dice, ¿sabes qué? Este día me voy a ir. Puede pensar la gente, es el día que menos gente va a estar alerta, es el día que nadie va a notar mi ausencia, a lo mejor los demás días trabajo, este día no. El segundo día es el jueves, entonces el tercer día es el viernes, ¿no? Pero sí es una acción premeditada, o sea, uno busca el lugar, busca la hora, busca el cómo. Y pues ya el desenlace es el consumo del suicidio. Las personas cuando están tanto en la ideación como en los intentos, realmente en su mayoría no se quieren morir, solo quieren escapar del sufrimiento. Entran a esta como visión de túnel. No sé si les ha pasado cuando les duele, por ejemplo, mucho la cabeza. Sí. Tienen un dolor muy fuerte y llega tu hermano, llega tu mamá, llega tu esposa, llega quien tú quieras y te dice, ay, ¿no viste dónde dejé el control? Y es tanto tu dolor que terminas gritando, maldiciéndose, ay, ya te dije que está ahí, cualquier cosa. No es que realmente estuvieras enojado con esa persona, simplemente que el dolor es tan grande que te ocasiona una respuesta agresiva, violenta, que no es tu yo normalmente, pero es esta visión de túnel que te hace reaccionar de esta manera. Con el sufrimiento emocional es de la misma manera. Y cuando no tenemos las herramientas necesarias, cuando el sufrimiento es tan grande que sobrepasa todo lo que podemos, es cuando tristemente se llega a pensar en el suicidio. ¿Qué podemos hacer? Hablar de ello y estar alerta. Estar alerta tanto en nosotros mismos, si yo estoy pasando por algo así, si yo estoy pensando acerca de que estaría todo mejor sin mí, o si ya de plano ya tengo ganas o deseos de morirme, o si lo estoy planeando, hablarlo. Hablarlo es una de las mejores cosas y buscar ayuda. Si uno nota que alguien a nuestro alrededor está pasando por algo así, preguntar directamente. Preguntar directamente es lo mejor que se puede hacer. Si la persona no está pensando en ello, no es como que por preguntarle la persona va a decir, ay, no lo voy a pensar o sí lo voy a hacer. No. Eso, hablar de suicidio no genera suicidio, lo previene. Pero sí, se puede preguntar directamente, dependiendo de la respuesta, se evalúa el riesgo. Puede ser un riesgo leve cuando la persona sí ha pensado en morir, pero no ha pensado en matarse. Ha tenido pensamientos acerca de muerte, pero no de él quitarse la vida, no de él llevar una acción. En estos casos, se acompaña a la persona, se busca ayuda, se habla con sus redes de apoyo, sus papás, para que la persona pueda superar aquello que está pasando y que la lleva a pensar en eso. Puede ser un riesgo moderado cuando la persona ya está pensando en que quiere morir, cuando ya está pensando en que se quiere quitar la vida, cuando ya lo está planeando. Lo ha intentado. Ese ya es el riesgo grave. Pero si no lo ha intentado aún, pero ya está planeando en intentarlo, bueno, primero, y también cuando es un riesgo leve, nosotros tenemos que tener una escucha activa, tenemos que escuchar a la persona, tenemos que mostrar empatía, pero empatía de verdad, y sin juzgar. Sí, eso es muy importante, porque muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes así? Ay, pues no, ¿te sientes triste o no estás triste? O haz algo. Entonces, validar lo que la persona está pasando, porque quizá para nosotros podría no ser algo tan grave, pero en la vida de la persona es un problema que la está sobrepasando, que la está abrumando y la está llevando más allá de lo que esa persona pueda manejar. Entonces, validar, acompañar a esa persona. Si el riesgo ya es moderado, referir a esa persona ante un especialista, hacer cita con psicólogo, hacer cita con psiquiatra, informarle a su familia. Esta persona no debe de estar sola, hay que acompañarla, hay que estar al pendiente, llamándolo, que su familia esté al tanto. Si el riesgo ya es grave, si es una persona que ya ha tenido intentos de suicidio, inmediatamente tenemos que actuar. Si una persona ya intentó suicidarse, lo más seguro es que lo intente nuevamente. Entonces tenemos que actuar. En el caso de México, ahí la línea de la vida es el 01800 911 2000. Y si no lo recuerdan, de todos modos, si googlean en celular, computadora, ponen línea de vida y ahí aparece. Cualquier cosa que escriban relativa al suicidio, Google se los va a mostrar los números, les va a mostrar las líneas de ayuda, e incluso
hoy en día el psicólogo de cabecera de la mayoría de los jóvenes es ChatGPT. Incluso ChatGPT los refiere con ayuda si los necesitan. Es un tema que se tiene que hablar con un especialista. Es un tema que muchas veces se va a llevar a cabo de una manera multidimensional, sobre todo cuando es una persona que ya intentó suicidarse. Es una persona que va a necesitar no solamente ayuda del psicólogo, sino en algunos casos también del psiquiatra. Pero hablarlo es lo que se tiene que hacer y no dejar solo a esa persona, darle ese acompañamiento. Híjole, es que lamentablemente estamos tan acostumbrados a decir, nah, mi hijo, mi amigo, mi tío, mi primo no tiene depresión, solamente busca atención. Llamar la atención justamente. Llamar la atención totalmente. Puedo compartirles una situación. Típicamente la frase, estoy bien, siempre estoy bien. La respuesta automática. La respuesta automática de todos, estoy bien, te estás desbordando en lágrimas, pero tú estás bien. Tengo una conocida, afortunadamente ella está bien. Dirías tú, gracias a Dios. Gracias a Dios, está bien. Somos un grupo de amigos. Ella era de las personas que siempre estaba bien, siempre te sonreía, la persona más cariñosa del mundo. Pero nosotros notábamos que algo no estaba bien. Entonces siempre nosotros fuimos constantes de, oye, ¿te pasa algo? Llámanos. ¿Te sientes mal? Escríbenos. Aunque no vivamos cerca, todos vamos a llegar a tu casa en cuestión de minutos, lo más rápido posible. ¿Qué sucede? Yo una vez vengo de la escuela, con mis audífonos me entra una llamada de ella y lo primero que escucho es que ya no puedo. Entonces yo llego camino a mi casa después de un día pues pesado, y eran las 8 de la noche. ¿Dónde estás? Estoy en mi casa. Automáticamente le hablamos a lo que es el clan de amiguitos y nos fuimos directamente con ella. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de solamente acompañar puede hacer una gran diferencia en cómo esta persona se está sintiendo, ¿no? Nosotros agradecemos infinitamente que ella haya tomado la decisión de llamarle a alguno de nosotros y no se haya quedado con el dolor de sentir que no tenía a quién llamar, que no tenía esa red de apoyo prácticamente. Nosotros no somos, ninguno de ellos éramos psicólogos, pero al fin y al cabo simplemente con el estar ahí, con haberla escuchado, haberla abrazado, haberle llevado comida, haber estado con ella, fue suficiente. Obviamente ya ella después fue a terapia, tuvo su proceso y ella ahorita está mejor, pero sí fue un momento en el que todos dejamos de hacer nuestras cosas y nos fuimos directamente con ella. O sea, nada más importó, solo ella. Dice, perdón. Me estaba acordando de algo que escuché en el congreso de tanatología que me invitó la profe. Para la prevención de suicidio no hay nada como la escucha activa. Claro. Escuchar a las personas, pero no nomás solamente escuchar, es no juzgar y no dar por hecho que el duelo que está pasando la persona, el dolor, el sufrimiento, no minimizarlo, porque hay duelos, hay dolor, emociones que sufren personas que no se permiten. Un ejemplo eso sería los gatos. Un ejemplo, se te llega a fallecer, no quiero que pase eso, un gatito que tú amas con todo tu corazón y tú vas a tener ese duelo y tú vas a tener ese sufrimiento y vas a sufrirlo como si fuera un hijo y para ti era lo mejor pero ¿cómo va a estar así por un gato? Solo era un gato. Y tú llegas y escuchas y sabes que No es un hijo, me ¿no? quiero morir, me quiero ir con mi gato, ¿no? Un ejemplo. Y llegan, eres un gato. No te permiten tener ese sufrimiento, no te permiten sacarlo. Y cuando te desvaloran tu sufrir, dices, me callo. Claro. Aquí no vale la pena, No es importante. no es importante. No, sí es sí puede llegar a pasar una situación así. Yo quiero comentar el caso de una familiar mía que ya traía problemas desde antes. O sea, como que se fue haciendo la bolita de nieve, ¿no? Como el mono que se fue haciendo la bolita de nieve. Y entonces también influyó mucho la pérdida de su gatito Otis, que lo adoraba como si fuera un hijo. Y a raíz de que muere el gato de mi prima, se le desencadenó una enfermedad física. Entonces fue con la doctora y resultó que traía una enfermedad y le dijo a la doctora, ¿sabes qué? Esto se te desencadenó
a través del dolor, dice, porque tú estás pasando por una depresión y por un estrés, y esto fue lo que te detonó esta enfermedad. Claro. Entonces sí puede llegar a pasar una situación de esa, pues, de que un gato sea muy importante para una persona y o sea, sea un sufrimiento real, pues como si fuera, no sé, algún otro ser humano. Bueno, el sufrimiento emocional es real y si lo cargas por mucho tiempo lo pasa a tu cuerpo. De Lo hecho, pasas. los duelos más profundos, los más fuertes, duelen físicamente. Te duele la cabeza, te duele el estómago, la colitis, el estreñimiento, o sea, todo lo físico te duele completamente. No, o sea, el cerebro te manda a todo tu cuerpo. Otra de las cosas que estaba revisando, aparte de la invalidación que se le da a los duelos, era el de escucharlos, el de tenerlos cercanos, es escuchar. O sea, no nomás es, ok, te escucho, sí, anda, pues ya levántate. No. O sea, la gente se prepara con anterioridad y dice, ¿sabes qué? Se empiezan a aislar, no quieren hablar, empiezan a sentirse sin esperanzas, como que ya no me importa, a pesar de que tengan hijos, algo que los traiga aquí al planeta, que digas, me ocupan, para ellos no importa. Entonces hay que poner atención cuando dicen, está bien, no pasa nada, o que te empiezan a regalar tus cosas. Por la mayoría, Cuando se empiezan a despedirse, sí. Empiezan a regalarte tus cosas, algo que les gusta mucho, un perfume, ropa, sí, Poner en orden, ¿no? En su vida. Me ha tocado casos de personas que arreglaron, pagaron deudas, pagaron el coche, pagaron esto, compraron incluso seguros o dejaron todo listo para las personas que ellos aman porque ellos no quieren ser una carga. Y creo que a lo mejor eso también tiene mucho que ver, el hecho de no hablarlo porque ellos sienten que van a ser una carga tanto para sus amigos o familiares. O simplemente delegar a alguien, decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen problemas económicos es lo primero que piensan. Me voy a suicidar y se acabó el tema, yo ya no voy a sufrir por esta situación económica, ¿no? Y delegan, oye, pues tú con los gastos, si yo no estoy, ¿te haces cargo de mis hijos? O te empiezan a repartir sus responsabilidades con los demás. Es parte de la planificación. Y es parte de la planificación. Y entonces también ahí entra el abuso de sustancias, drogas, no sé, las adicciones, ahí inician para sacarse del contexto en el que se encuentran y calmar su mente, porque ya no quieren pensar eso. Entonces cuando llegan a pensar en el suicidio, a las personas no les da miedo la muerte. A veces las personas que se llegan a querer lanzar de un puente, no que dicen, ay, me voy a aventar, no me voy a aventar. Y entonces piensan, es que me va a doler. O sea, que si yo caigo me va a doler. No es como que le tengan miedo a la muerte, sino a la sensación, al sufrir más. ¿Y qué tal si no me muero y nomás quedo en silla de ruedas? O sea, ese es el miedo. Le tienen más miedo a vivir el sufrimiento que realmente la propia muerte, porque en sí la muerte pues es desconocida. La muerte es desconocida, Es el dolor es familiar. ¿Sabes qué casos suceden mucho? El que una persona antes de cometer un suicidio consuma sustancias para eso mismo, para no sentir. Por ejemplo, estaba el caso de una persona que antes de suicidarse empezó a tomar mucho alcohol, entonces ya empezó a distorsionar su mente, ya no estaba pues en sus cabales y se ahorcó, pero no sé si sea como una forma de regular eso que tú como comentas. anestesiar tu mente, tu cuerpo y a la vez tomar valor. Sí. Tomar valor, ya sea o para dejarte de pensamientos negativos o realmente realizarlo. Es que bien lo dijiste, no es tal cual el morir, es simplemente calmar o quitar por completo el dolor. O sea, realmente sí es cierto, no quieres morir, simplemente quieres calmar un poco el dolor. Pero ahí, volviendo un poquito al tema de la adicción, va a llegar un punto en el que tu adicción ya no te va a llenar. Ya no te va a llenar. Y por más que sigas consumiendo, ya no escapas. exactamente, o sea, hay una resistencia.
Entonces, ¿qué es lo primero que piensas cuando lo que a ti te hace sentir bien ya no te funciona? Es prácticamente hacer algo definitivo. Pues el suicidio. Y el suicidio es una solución definitiva para un problema pasajero, tristemente. Así es. Ahorita que estaba comentando acerca de cómo planificaba uno para concluir todo lo que necesita concluir antes de partir, uno piensa muchas veces que con el suicidio es el fin del problema, pero no. El suicidio no acaba con el problema, simplemente lo pasa. Lo pasa a los que quedan atrás, a los seres queridos. Y cuando una persona se suicida, el riesgo de las personas que están a su alrededor, que han considerado el suicidio, aumenta en 6 veces. Vi el caso de una psicóloga, es una psicóloga colombiana, se llama María Emma Martínez. Ella perdió a su hijo se suicidó. Antes de que su hijo se suicidara, se acababa de suicidar su prima. El riesgo de él había aumentado. Si por sí su hijo ya tenía un problema de abuso de sustancias, definitivamente esto fue algo que aumentó el riesgo y terminó en un suicidio. Obviamente no se suicidó porque suicidó a su prima, simplemente que este factor aumentó las probabilidades y terminó de esta manera, ¿no? Ella superó el problema de la pérdida de su hijo y ahorita acompaña a la gente en sus duelos y a través de ello le da sentido a su vida, ¿no? Pero no siempre es un final de esta manera. Muchas veces las familias después del suicidio quedan destruidas, se disuelven, desencadenan otros problemas, entonces sí es muy grave. Hace ratito que estabas comentando de cómo las personas hablan de eso y se les invalida, muchas veces cuando uno está expresando esos sentimientos, no es el deseo de morir el que está hablando, como en el caso de tu amiga que te habló, es el deseo de vivir el que está hablando. La persona tiene el deseo de morir para escapar de lo que está pasando, pero sus ganas de vivir son las que dice, ¿sabes qué? Voy a hacer este último intento por pedir ayuda, voy a ver si sí vale la pena quedarme. Y en el caso de tu amiga, funcionó. Ustedes escucharon ese llamado, ese deseo de vivir y pudieron estar ahí para ella y pudieron mostrarle esa salida de ese problema. Como lo habíamos comentado antes, muchas veces minimizamos, invalidamos el sufrimiento de la persona cuando la persona está buscando vivir, simplemente terminamos poniendo más peso, más carga sobre esa persona con nuestras respuestas, cuando no son adecuadas, cuando no son empáticas, y pues es muy triste como suele terminar. Siempre hay que buscar escuchar, validar y acompañar. Pero Claro. también hay un tipo de suicidio que está, por decirlo así, bien visto. No sé si lo han escuchado. Está, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades graves, crónicas, La eutanasia. degenerativas y que quieren y solicitan la eutanasia, y a pesar de que en México no es legal, hay personas que le piden al gobierno dejar de sufrir porque sus cuerpos ya no lo soportan, no soportan el malestar que tienen, cáncer, muchos problemas, ¿no? Entonces, ahí es donde dice uno, ¿realmente es un suicidio o es darle una muerte digna a los pacientes? No es un suicidio en el sentido de que la persona no está acabando con su vida, simplemente se le está dejando de suministrar aquello que necesita para continuar viviendo. En el caso del suicidio, el motor del suicidio es el sufrimiento ante un problema que no es permanente en su mayoría de los casos. Pero en el caso de la eutanasia es un problema ya definitivo, es un problema de salud crónico que va en aumento. Hay el caso de una muchacha que tiene un problema renal. Ella necesita estar conectada a una máquina, no me acuerdo si 10 o 12 horas al día. Hemodiálisis. Ajá, hemodiálisis justamente. Y su problema ya no tiene solución. No, en este momento no tenemos la tecnología para que su problema tenga solución. Ella está cansada de la manera en que quiere vivir y está luchando por la eutanasia en México.
pero en el caso de ella es un problema que sí es definitivo, que no tiene solución, no tiene mejora y el estar viviendo le está causando un dolor constante. Pero en los casos de suicidio, mira, hay gente que tristemente se suicida por deudas que no llegan ni a $1,000, que no digo que $1,000 es poco, pero Tal vez para esa persona. para esa persona lo es todo y es tanto que la lleva a esa salida. Entonces, en esos casos es en los que buscamos que... Entonces, ¿se podría denominar suicidio o intento de suicidio cuando a las personas se les diagnostica una enfermedad grave, por ejemplo, el cáncer, y no aceptan los tratamientos? O cuando las personas ya están en edades avanzadas y dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar medicamento. Y mueren. Creo que es un tema, diríamos hace unos momentos, es una línea tenue. Yo tengo un conocido que a él le detectaron cáncer. Él llegó y me dijo, ¿sabes qué? Me acaban de dar mis resultados, efectivamente tengo cáncer, ¿qué hago? ¿Tú qué quieres hacer? Hay dos opciones. No tomas el tratamiento y pues obviamente tienes un tiempo de vida más corto, o tratas con un tratamiento que no es 100% seguro que vayas a sobrevivir. Es que todas las personas me dicen, inténtalo, ok, todas las personas me importan, ¿tú qué quieres? El tratamiento de cáncer es difícil, es muy complicado, sobre todo costoso Y doloroso. y doloroso. Entonces, Si no lo tienes que toman, ser ¿se podría denominar como suicidio? o Como el simplemente- querer morir, o sería una muerte digna. Querer una muerte digna totalmente, porque pues igual todos vamos a morir, pero sería, ¿sabes qué? Esta persona tiene tendencia a suicidio por no querer vivir y tomar esas alternativas, porque pues los suicidios no se denomina una edad para suicidarte, aunque la mayormente sean adolescentes. Tampoco un lugar específico ni la manera en la que se van a suicidar. O sea, hay muchas maneras. Entonces aquí mi duda sería si cuando no requieren, no quieren usar esos tratamientos, cuando no toman los medicamentos, cuando piden la eutanasia, ¿está considerado como suicidio? Ese es como que algo que yo he tratado de investigar, y muchas personas dicen que sí, otros doctores dicen que no, que porque pues es un sufrimiento donde las personas están sufriendo, no son capaces de poder pensar raciociniamente con respecto a lo que va a ser bien para ellos, porque ellos lo que quieren nada más es dejar de sufrir. Claro. Lo que me dejes de ser es... Entonces tampoco se lo pueden delegar a las familiares, porque los familiares, ya sea por interés, por dejar de batallar, ya sea por economía, van a decidir lo mejor para ellos y no para la persona. Entonces ese tema es en el que falta información, y no se puede hablar a través de redes sociales porque pues te lo censuran, te bajan las cuentas y tú pones la Incluso palabra este suicidio. tema fue polémico para redes cuando lo subamos. Sí. No lo ponen, no A ver cómo lo subimos. Sí, porque pues también hay que sentirse identificado, ¿sabes qué? Pues yo quiero, tal vez no quiero hablar con alguien, pero voy a investigar porque yo quiero sentirme identificado, quiero saber si a otras personas les pasa lo mismo, el saber que hay más personas con los mismos problemas que yo y que salieron adelante, y que lo que estoy viviendo nada más es un episodio de mi vida y no va a ser así siempre, solamente un bache. Yo creo que depende, porque incluso podemos mencionar la palabra resignación. Te dan un diagnóstico grave. ¿Sabes qué? Les voy a compartir algo. Tengo un familiar. Su cáncer ya hizo metástasis. Ya lo operaron infinidad de veces. Entonces, ¿qué le dijeron esta vez? Esta última operación es para que tú logres vivir 5 años más. Es una operación riesgosa. Es una operación en la cual tú puedes quedar en esa cama de operaciones. Tiene hijas, tiene nietas. ¿Qué decides? ¿Arriesgarte a morir por vivir 5 años más? ¿O simplemente vivir el resto que te queda con las personas que amas? Si una persona está sufriendo por la enfermedad, ahora sufre tal cual por un tratamiento que ya me dijiste es costosísimo y es doloroso. Es doloroso tanto para la persona que está sufriendo la enfermedad
como para los familiares. Entonces al final ella optó por seguir con la cirugía, todo salió muy bien, pero todos en la familia sabemos que ella tiene solamente 5 años. Ahora imagínate, son 5 años, que el médico a ti te diga, te quedan 3 meses. Hay un 10% de probabilidad de que con un tratamiento se extienda a 1 año. ¿Qué eliges tú? Yo no lo considero tal cual como un suicidio, sino más que nada como la resignación de por qué voy a sufrir más por un periodo tan corto cuando puedo aprovechar a las personas que tengo el tiempo que me queda. Bueno, es un tema muy extenso. Sí, es Y delicado. es el tema de nuestro siguiente capítulo. Eutanasia y el tema que trae el cuidar a una persona que necesita estos cuidados. Bueno, ¿Cuidados jóvenes, paliativos? manden cuidados paliativos. Sí. Y el complejo del cuidador que de repente llega en estas situaciones, que es algo muy común, sobre todo en México y me imagino que en el resto de Latinoamérica, pero por lo menos de México, si les puedo hablar, es muy común que cuidemos a nuestros papás, nuestros abuelos. Vamos a estar hablando de eso en nuestro siguiente capítulo. Antes de terminar, ¿algo que quieran decir? Me gustó mucho platicar. La empatía. Nos faltó mucho que abordar, pero yo creo que cada tema de nosotros es amplio, extenso. No alcanzamos todo el podcast, deberíamos hacer varios capítulos. Dejen sus preguntas, por favor. Y No nos ponen. no nos funen, estaremos respondiendo lo que podamos en el siguiente Ponme los capítulo. 10, profe. Por favor, pongan los 10. Y bueno, Por favor, sean empáticos. esto fue Heridas que Hablan Ajá. con Saraí Saraí. Armenta. Víctor. Alexa, y Ernesto. Gracias. adiós.